Jesús. Amén. Podéis sentaros. Génesis, capítulo 25. Génesis, capítulo 25. Vamos a leer unos pasajes que a la mayoría, por no decir todos los que estamos aquí, hayas escuchado de la palabra de Dios o no, seguro que te suena, ¿no? Que es el pasaje donde Dios está hablando de Esaú y de Jacob, que es un relato muy edificante e instructivo para nuestras vidas. Y comienza aquí desde el 24 al 28, está hablando, ¿no?, del nacimiento de Esaú y de Jacob, ¿no? Y dice, perdonad, y dice así la palabra a partir del 24. Dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Esaú y Jacob. De pronto se encuentran que son dos. Recuerda que no había ecografías entonces, ¿vale? No, hasta que no daban a luz no sabía lo que había. Entonces nacen Esaú, nace Jacob, es bastante ilustrativo, ¿no?, todo este tema. Y Esaú nace primero, y por ser el primero se convierte en heredero de la primogenitura. La primogenitura en la cultura hebrea hablaba de una herencia doble. Todos tenían su herencia, pero el primogénito tenía una herencia doble. Era el que quizás, seguramente se reposaba sobre él el liderazgo familiar y traía la bendición espiritual. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no?, en esta historia, porque es este pasaje, no es una historia, es un pasaje de la Biblia, y que es bastante, yo creo que edificante para nuestras vidas. Entonces, este hecho, ¿sabes? Nace Esaú, y ahí va Jacob pegado, ¿no?, cogido, trabado, y eso va a ser un reflejo de lo que ocurre más adelante en sus vidas. Hoy en día la primogenitura significa una herencia doble. Ahora nosotros habremos sido los primeros en nuestra familia, los segundos, es igual. Estamos hablando de una primogenitura espiritual y todos somos primogénitos espirituales. Todos tenemos esas primicias de haber entregado nuestras vidas al Señor y somos primogénitos en el Señor. Pero hoy en día es bastante común y es bastante normal poner principios y valores en nuestras vidas en pausa por un momento de placer o de diversión, ¿no? Lo cual revela a nuestro corazón que quizás esos principios no eran tales principios, sino que quizás eran simplemente adornos temporales, porque de pronto pues me venía bien. Pero la verdadera integridad de una persona se demuestra cuando realmente hay problemas en la vida, no cuando todo va bien, sino cuando hay problemas, cuando hay tentaciones. Entonces vamos a ver en la historia cómo se vende lo eterno por lo efímero, por lo pasajero, ¿no? Yo creo que la mayoría sabéis el pasaje, ¿no? Y muchos se rinden en la vida diaria y cotidiana, muchos se rinden y caen en tentación o en desánimo justo antes de llegar a ese momento de la gran bendición que Dios tiene preparado para cada una de nuestras vidas. Querido, el trabajo que soñamos, el propósito que anhelamos, la relación que esperamos, no siempre llega cuando nosotros queremos. Podrá llegar quizá cuando estamos preparados, ¿verdad? Ahora, la paciencia en ciertas cosas, en todas las áreas de la vida, no es pasividad. El estar paciente esperando no es pasividad, es una fortaleza silenciosa, ¿verdad? Estar en espera no es solamente estar resignado, no, es confiar, es avanzar, es un esperar que está avanzando en la fe. Y yo te animo en esta mañana y te digo, querido, no dejes la cruz, no tires la toalla, sigue luchando. Tu primogenitura es importante. Vamos a leer en Génesis 25, seguidamente, ¿no?, del 29 al 34. Esto pasa el tiempo, crecen los dos, ¿verdad? Y dice, crecieron los niños, versículo, estamos del 29
al 34, pero vamos a leer desde el 27 para centrarnos un poco más. Y creciendo los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo. Pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a su hermano: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces Esaú dijo: he aquí, yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él lo juró, y vendió Jacob su primogenitura. Y lo primero que me gustaría compartir con vosotros en esta mañana es que esto fue el peor negocio del mundo, el peor trueque del mundo, porque estaba vendiendo su primogenitura por algo que era efímero, que era temporal, un plato de comida. Pero vamos a ver qué lecciones podemos sacar de aquí. Esaú salió a cazar y no cazó. Era un experto seguro, pero ese día no cazó. No consiguió su objetivo y se cansó, se desanimó. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros, ¿eh? Y lo mismo le pasaron a los discípulos. En Lucas 5:5, los discípulos habían estado toda la noche pescando y no habían pescado ni un chanquete, no habían pescado absolutamente nada. Pero Jesús llega y les dice: mira, boga mar adentro, echa mar adentro, ¿no? ¿Y qué responde Pedro? Pedro le responde, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Pero habían estado toda la noche, y a veces llevamos mucho tiempo esperando, soñando, anhelando, y nos podemos desanimar y nos podemos cansar. Eso le pasó a los discípulos, nos puede pasar perfectamente a nosotros. Nuestro objetivo en la vida, desde luego, cristiana debe ser, evidentemente, Jesús, pero claro que tenemos nuestras metas. Es más, las metas son necesarias en nuestras vidas, ¿verdad? Pero el tema es que está claro que tendremos metas también como, yo qué sé, de trabajo, familiares, un servicio al Señor, porque eso es necesario en nuestras vidas, ¿verdad? Pero el objetivo final es cuál es nuestra gran meta. Es importante en la vida los objetivos que nos ponemos nosotros, que nos marcamos, pero más importantes son los caminos que tomamos para conseguirlo. Porque Esaú no lo estaba haciendo bien, pero Jacob no lo estaba haciendo bien. Jacob estaba de alguna manera astutamente engañando al hermano, ¿verdad? Y sabía lo que quería. Jacob sabía muy bien qué es lo que quería la primogenitura. Acuérdate, nació ya agarrado al calcañar del hermano, así, estaba agarrado al tobillo, ¿verdad? Y lo tenía bien. Pero es importante el camino, cómo conseguimos las cosas, ¿no? A veces decimos, Dios me ha abierto una puerta. No, a lo mejor la he empujado yo. Entonces, por eso es importante que a veces en nuestra vida nos puede pasar igual, nos podemos desanimar al no cazar, al no conseguir el objetivo, nos podemos desilusionar. Y cuando le ponemos mucha ilusión en algo y no la alcanzamos, puede venir mucha desilusión. Contra más alta sea la montaña, a veces los valles también son más profundos, ¿verdad? Entonces, la desilusión de pensar una cosa y de que salga otra. Y eso, la verdad que realmente... Entonces, lo importante es saber si aquel objetivo que tengo, aquella meta que tengo, aquello que me he propuesto en la vida, es de Dios o no es de Dios. Porque si es de Dios, Dios va a facilitar la tarea. Pero si no es de Dios, puedo estar gastando mis fuerzas, mis energías en algo donde no está Dios. Y eso sí que sería un problema para nuestras vidas. Entonces, dice Miqueas 6, del 6 al 8, porque es importante que entiendas una cosa en esta mañana, querido. Dios te quiere a ti.
Dios no quiere lo que tú tienes o lo que tú haces. Dios te quiere a ti. Dios te ama a ti, me ama a mí. Puedes decirle a la persona de al lado, Dios te ama a ti, a ti. Te ama quien tú eres. Claro que luego tendremos que hacer cosas, claro que sí. Pero no olvides nunca que Dios te ama. Para que no te confundas el objetivo, para que no te equivoques. ¿Vale? Porque mira, en Miqueas 6, del versículo 6 al versículo 8, nos está diciendo aquí la palabra del Señor, algo que para mí es importante, porque dice, el encabezamiento dice, lo que pide Jehová, lo que pide el Señor. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año, es decir, haciendo sacrificios, ¿verdad? Eso lo podemos traducir hoy, no hay becerros, no hay, pero sacrificio, hacer cosas ahí importantes. Mira, pues Señor, voy a subir al torcal de rodillas para a ver si tú me concedes lo que yo, ¿no? Un sacrificio, ¿no? Piensa en cualquier sacrificio. Se agradará, versículo 7, Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh, hombre, atentos ahora. Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Eso es lo que pide el Señor. Él te quiere a ti. Él te ama. No olvides nunca eso, para que no te equivoques del objetivo, porque es importante, nadie queremos caer, ¿no? en el error ni de Jacob ni de Esaú, ¿verdad? Pero cuando vemos que nos desilusionamos, nos desanimamos por alguna circunstancia, la primera pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente: ¿es de Dios lo que estoy haciendo? ¿Es de Dios lo que estoy pensando? ¿Es de Dios lo que estoy persiguiendo? ¿Es de Dios lo que estoy decidiendo en mi vida? Porque si es de Dios, Él me va a dar la gracia para seguir hacia adelante. Pero si no es de Dios, me voy a desanimar. Porque puedo alcanzarlo, pero no va a satisfacer mi alma ni mi espíritu. Al final no la va a satisfacer. Hay dos cosas que son importantes destacar aquí. Y una es, en el versículo, hemos leído en Génesis, ¿no? En el versículo 32 de Génesis 25, algo que es muy importante, el desprecio de Esaú por lo eterno. Y puede sonar muy fuerte, pero es que despreció lo sagrado. O sea, según el versículo 22, dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué? No se iba a morir, oye, que lo que tenía era hambre, ¿no? Que estaba cansado. Y a veces nos pasa eso a nosotros, estamos cansados, desanimados, hemos luchado, estamos ahí en la batalla y nos cuestan las cosas. No nos vamos a morir, estamos hablando de una muerte espiritual, no nos vamos a morir, eso depende de mi actitud. Dice, ¿para qué me servirá? ¿Para qué me servirá mi primogenitura? Es un desprecio por lo eterno, por lo sagrado. Es lo que le correspondía a él. Porque era así, ¿no? Estaba así puesto en el deseo y en el corazón de Dios. O sea, él tuvo un hambre momentánea y por ese hambre momentánea perdió la bendición eterna. O sea, no es que la perdió, es que la menospreció, la vendió. Y quiero decirte una cosa, que la vida que Dios nos ha dado es esa primogenitura. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? Él nos ha dado el privilegio de conocerlo, no porque seamos mejores que los demás ni más buenos que los demás, que va, si realmente éramos todos igual que los demás. Pero Dios nos ha dado el privilegio de poder tener un encuentro con Él, un contacto con Él. ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Voy a ser yo ese primogénito? ¿Voy a valorar lo que Él me ha dado, me ha concedido de creer y de poder conocer y de poder andar? ¿Le voy a dar el valor que tiene a mi primogenitura o la voy a vender por cualquier momento o cualquier ocasión que se me presente en la vida?
Y tenemos que aprender a ver a Dios en las cosas pequeñas y cotidianas de la vida. Dice Job, capítulo 8, versículo 7, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. A lo mejor pensamos, bueno, pero si yo realmente no soy... ¿Quién soy yo comparado con...? No te compares con nadie, compárate con Jesucristo. Compárate con Él. Fiel en lo poco, dice la palabra, sobre lo mucho te pondré. Y no estamos hablando de posiciones, ni estamos hablando de herencias de millones, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una herencia espiritual en nuestras vidas. Estamos hablando de salvación. Estamos hablando de eternidad en esta mañana. Pero fíjate, no poner en juego, cuidado, esto no es un juego. Esto no es un juego. No vendamos nuestra primogenitura. No vendamos lo que, querido, Cristo dio su vida por nosotros. Y esa revelación no la tiene todo el mundo. Incluso aquí puede ser que haya alguien que todavía no la tiene. Que Cristo murió por ti y murió por mí. Y no lo hizo voluntariamente, no tenía obligación ninguna, pero era el camino que Dios iba a abrir para que tú y yo un día podamos estar con Él en el cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es Jesucristo el camino al cielo. No hay otro camino. Los atajos llevan al infierno. No hay atajos, no existen. Y si te lo buscas o lo encuentras, no es el camino al cielo. Entonces, la verdad es una y la verdad no se vende. La vida es una y la vida no hay que venderla. El camino es uno y no nos equivoquemos de ese camino. Entonces, querido, esto no es un juego, es importante valorar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero claro, ahí vemos en ese pasaje esa astucia de Jacob. Jacob fue muy astuto, aprovechó el momento de debilidad del hermano cuando más débil estaba. ¡Pam! Ah, ¿quieres un plato de lentejas? Vale. Pero véndeme tu primogenitura. Jacob sí hizo un buen trueque, pero de mala manera. Hay una astucia que es de Dios y hay una astucia que no es de Dios. Porque la palabra nos dice mismo, ¿no? En Mateo 10, versículo 16, «He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobo. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Hay otra traducción que dice astutos como serpientes. Pero esa astucia que es de Dios no es para lo malo. Tenemos que ser astutos para lo bueno. Porque esa astucia que está hablando ahí es de sabiduría, es de discernimiento, de estrategia. Tenemos que ser hombres astutos. Cuando digo hombres ya sabéis, hombres y mujeres. Hombres y mujeres astutos, prudentes. Tiene mucho que ver la astucia con la prudencia cuando estamos hablando de lo bueno, ¿eh? Porque hay una astucia que es para lo malo y esa no sirve, esa no vale, esa me va a llevar al fracaso, ¿verdad? Pero dentro de que astutamente Jacob actuó así, Dios tenía un plan en toda esta historia, ¿verdad? Y no era solamente un plan para Jacob, iba a ser un plan para toda la nación de Israel. Entonces, es importante entender la palabra porque si no, pues entonces Jacob como Esaú cometió el gran error de menospreciar lo que a él le correspondía por un placer momentáneo de un plato de lentejas. A lo que me lleva al segundo punto y nos vamos a Hebreos 12. El peligro de vender lo eterno por lo temporal. Y en Hebreos 12 hay unos versículos que yo te pido, por favor, que escuches. Pero digo que escuches porque seguro que ya los has escuchado antes en otro momento, sino que los escuches en esta mañana con el Espíritu. Porque son versículos que cuando lo lees te dan ganas de ponerte el cinturón de seguridad porque son fuertes, ¿eh? Hay curvas aquí, ¿vale? Hay que entenderlos bien. Dice Hebreos 12, versículo 15 al 17, y yo no digo que no lo has entendido, pero a ver si en esta mañana Dios nos refresca la memoria. Mirad bien, fíjate lo que dice el versículo 15, ¿verdad? 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe
y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Pero lo que estaba Esaú procurando era la bendición. Eran lágrimas por la bendición. Quiero la bendición. No hubo arrepentimiento de lo que había hecho. Eso es lo que dice aquí en la palabra, ¿no? La procuró, la bendición. Porque dice que, fíjate que dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y eso es tremendo, ¿no? Dejar de alcanzar la gracia de Dios ya para olvidarse. Porque dice el versículo 17, después deseando de heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento. Es que no estaba buscando arrepentimiento que Dios le hubiese concedido, sino que buscaba la bendición. Y ese es otro gran error que nos puede pasar a nosotros. Ese es el que muchos venden la primogenitura por un momento de placer y luego lo que queremos es la bendición, pero no buscamos arrepentimiento en lo que ha pasado, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y eso puede ser, oye, cambiar el llamado por comodidad, por popularidad, por un momento de placer. ¿Cómo se puede llegar a vender la primogenitura? Pues, tristemente, lamentablemente, hay muchos que venden su primogenitura por un plato de lentejas. Ese plato de lentejas que parece que son buenas, ¿no? Cuando tiene uno hambre, aquí en España dice mucho, eso como es el de las lentejas, el que quiere las come y el que no se queja, ¿no? ¿Cómo es? Lentejas. Ya, si no se queja. Las lentejas, yo me acuerdo de mi madre decía, es que esto tiene mucho hierro. Y traumas, te trae traumas también. Te tenías que comer las lentejas sí o sí, ¿no? Había otra cosa, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lentejas? Mira, te voy a decir así rápidamente, lentejas es dejar el Señor o es vender la primogenitura por diversiones, distracciones que apartan de Dios. Dice Mateo 6:24, dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ten cuidado que el mundo va a ofrecer, tú sabes que en este mundo hay dos señores, ¿no? Dos señores, ¿no? Dijo Jesús, ¿no? Dijo, ¿y podrás servir a uno o ofrecer al otro? Dice, no podéis servir a los dos. O servimos a Cristo, o servimos al dinero, o servimos al poder, a los placeres, y no podemos servir a dos señores, dice la Biblia. Entonces, tengo que tener muy claro a quién voy a servir, ¿verdad? Cuidado, ¿no? Ese plato de lentejas puede ser diversiones, distracciones que apartan de Dios, ¿eh? A mí me gusta ir al parque de atracciones, vamos a ver. Hace tiempo que no voy, a ver si ahora que tengo nietos y van creciendo nos vamos un día al parque de atracciones, a tirarme aire del, ¿cómo se llama ese que se te pone el corazón aquí arriba, ¿no? La caída libre ese y no sé quién. ¿Cuántos le gustaría ir a la playa? 3. Qué panda de mentirosos hay aquí en esta mañana. Ay, ¿por qué no hacemos un día el culto en la playa, pastor? Bueno. Es distracciones, diversiones que me pueden apartar de Dios, ¿vale? Un trabajo, un negocio, puede ser un plato de lentejas, ¿eh? Trabajo, un negocio que me enreda, ya no tengo tiempo para Dios, y buen sueldo, la verdad, pero puede ser mal empleo. Dice Eclesiastés, si no me he equivocado, 4, versículo 6, dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. El dinero, querido, ¿cuántos quieren ser ricos? Yo sé de uno que quiere ser rico siempre. ¿Cuántos quieren ser ricos?
¿Cuántos no quieren ser ricos? El dinero es buen siervo, pero mal dueño. El que quiere enriquecerse, dice la Biblia, ojalá fuéramos ricos, ¿no? O Dios nos concediera, no sé cómo será eso. La verdad que yo no le he pedido al Señor nunca, Señor, quiero ser rico, no lo he dicho yo. Pero es que el que quiere enriquecerse puede caer en lazo. Entonces buscar a veces un mejor negocio, un mejor trabajo, pero a precio de, puede ser vender la primogenitura. Yo he conocido personas, tristemente, que en esta mañana, en otro tiempo, estaban aquí, pero, oye, consiguieron tal y ya no tienen tiempo o ya se pasaron. O sea, se enfría, en el tiempo se va uno enfriando, pam, 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 y ya no están. No digo aquí, en el Señor me refiero. No están en el Señor, no se apartaron. Un plato de lentejas puede ser una relación que no es de Dios. Es rica, pero es carnal. Entonces Dios no puede bendecir lo que no es de Él. Es que no lo puede bendecir. No es que no quiera, es que no puede bendecirlo. Dile a la persona de al lado, Dios no puede bendecir lo que no es de Él. Y no te hablo solamente de la relación, te hablo del trabajo. Te hablo de las distracciones o de lo... Dios no puede bendecir lo que no viene de parte de Él. Por eso es tan importante saber cuál es el objetivo, para no confundirme, para no luego encima desilusionarme, ¿verdad? Saber qué es lo que Dios quiere. Señor, ¿tú quieres esto? Si tú lo quieres, adelante. Si no lo quieres, echo el freno de mano. Hasta que Dios me diga lo que tengo que hacer, en cualquier negocio, en cualquier trabajo, en cualquier relación. Cuidado con los ídolos, aquello que amo más que Dios, que gasto más fuerzas, energía, que derrocho más tiempo. Cuidado con aquello que pongo delante de Dios, llámese ocio, diversión, placeres, hombre, mujer. Jeremías 2, versículo 11 al 13. Este es otro de los versículos que veo el corazón triste de Dios, como os compartí en algún momento, esa tristeza de Dios. Yo cuando los leo es como Dios está hablando con tristeza. ¿Acaso, Jeremías 2:11, alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha escogido, ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová, porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y por eso tengo que saber que aquello que estoy haciendo, que estoy pensando, que estoy decidiendo, si Dios está o no está. Porque puede ser una cisterna rota que por mucho que le eche agua, el agua se va a perder. Me dejaron a mí. No dejemos al Señor, querido. No vendamos nuestra primogenitura por un momento de placer, de diversión, de lo que sea. No lo hagamos, querido. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza, la gracia para seguir firmes. Para no hacer como la mayoría que ponen en pausa por un momento de placer y se acabó, ¿verdad? Y es vender lo eterno por lo temporal. O sea que Esaú está por todos lados. Cuidado con las decisiones impulsivas. Gastar dinero sin sabiduría, hacer promesas sin pensar, abandonar la iglesia por ofensas. Cuidado con esas decisiones impulsivas. O rendirnos por comodidad. Fíjate qué fuerte. Gálatas 1, versículo 10. O sea, ceder principios, valores, sueños por una seguridad temporal o por una aprobación social o por evitar conflictos. Dice Gálatas 1, versículo 10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios. Pablo, busco ahora el favor de los hombres o de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y lo digo cuando
Yo no digo que te pase a ti, digo, ¿cuántos pueden vender su primogenitura para conseguir algo mejor? Y en medio de todo eso hay mentiras, una mentira. Una simple mentira. En un trabajo, en cualquier situación de la vida, ¿no? Por evitar conflictos, ¿no? A veces nos preguntan, oye, ¿tú qué piensas de esto? Y no somos valientes decir, no, yo no voy a mentir, ¿sabes? Dile a la persona al lado, yo no voy a mentir, yo no voy a mentir. Yo no voy a mentir. Escúchame, mira, dile a la persona, yo no voy a criticar. Yo no. Espera, que estamos profundizando. Algo más fuerte. Dile a la persona de al lado, yo no voy a fornicar, no voy a adulterar. Díselo. Cuidado, que hay una presión social, ¿no? Que te dirán, che, ¿qué pasa? Que todo el mundo lo hace. Pero porque se ponga de moda, el pecado sigue siendo pecado. Y el pecado me aparta de Dios y me impide alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien que no haya entre vosotros un profano, un fornicario como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. A mí me gustan las lentejas. Mi mujer, que es finlandesa, hace unas lentejas. ¿Qué quieres que te diga? ¿Verdad? Cuando llega en invierno te come unas lentejitas con su hierro, quitando ya los conflictos mentales de cuando uno era pequeño, los traumas. Pero el diablo no te va a venir con un plato de lentejas. Ya sabemos de lo que estamos hablando. ¿Qué te gusta? Ahí el flan de nata, sí, rodeado de nata, con bolitas de helado alrededor, chocolate, con trocitos de pepitas, de coco, yo qué sé, lo que te gusta a ti, hijo, lo que tú quieras. Y todo eso adornado con una guinda arriba, pues eso es lo que te va a presentar el diablo. Placer, diversión, dinero, trabajo, un hombre, una mujer. Eso es lo que te va a venir a presentar el diablo, te lo va a poner delante. Es que estoy cansado de esperar, estoy cansado de luchar, he salido a cazar y no he cazado ni un pepino, ¿entiendes? O sea, estoy cansado, agobiado, ya tanto tiempo esperando o tanto tiempo soportando, pues me como el plato de lentejas. Porque me voy a morir. Y no se iba a morir. Es que cayó en la trampa, en la estrategia del enemigo. Podemos caer, ¿no? En este caso era, ¿verdad? Pero nosotros podemos caer en la trampa, en la mentira del diablo para nuestras vidas. Cuidado con no darle a la primogenitura el valor que tiene, porque estamos hablando de salvación, ¿eh? Estamos hablando de eternidad, estamos hablando de cosas por las que sabemos que como creyentes no debemos de jugar. Es cambiar lo eterno por lo temporal, eso es, querido. Y eso es el peor negocio. Por eso yo había puesto hoy en el mensaje de hoy el peor trueque del mundo, el peor negocio del mundo. El peor negocio. Y las decisiones bajo presión revelan nuestras prioridades. Cuando estamos con luchas, cansados, ¿verdad? Ahí las decisiones bajo presión pues hablan mucho. Malaquías 1, ya vamos en la recta final, las consecuencias de despreciar lo espiritual. Malaquías 1, versículos 2 y 3. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis?
¿No era Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación, abandoné su heredad para los chacales del desierto. Mira las consecuencias, ¿eh? A Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque había desechado la primogenitura. Y luego fíjate que dice, y abandoné su heredad, la herencia, para los chacales del desierto. O sea que si yo abandono la primogenitura, bueno, es como yo digo, a lo mejor lo has dicho tú también en alguna ocasión, a veces en el momento de tomar una decisión, todo aparenta que está todo muy bien, ¿verdad? Mira, el verde aquí es más verde que allí, ¿no? Hoy aquí son mejores que allí, ¿verdad? Mira, vea, yo estoy aquí agustico. Pero ¿sabes lo que pasa? Que con el tiempo pasa como la nata, ¿no? Que tú le echas nata y la nata, ¿qué le pasa? ¿No? Y le había echado nata allí al flan y a los 5 minutos tiene la nata que parece aquello. Cuando en el tiempo pasa, te das cuenta de que he perdido el tiempo. Estoy en la misma condición o peor que antes. Eso pasa, y no sé si lo habrás experimentado, pero yo lo he experimentado, entonces te estoy aconsejando, no lo hagas. Porque no funciona. Es que hay unas consecuencias. No, yo no he abandonado al Señor, no he rechazado. Pero he tenido mis luchas, mis pruebas, mis situaciones, y me he dado cuenta que no merece la pena, no merece la pena para nada. No voy a cambiar mi primogenitura, la verdad. Aunque haya sacrificio, esfuerzo. ¿Sabes por qué? Porque lo importante es que su presencia esté. Eso es lo mejor. Su presencia esté en lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que decidimos. Que no falte su presencia. Entonces, no cambiar nunca su presencia. Por mucho placer, por mucho dinero, por mucho que yo crea que me va a ir bien la cosa. No dejemos la primogenitura, porque la primogenitura me tiene una recompensa. Es una doble herencia para mi vida. Es autoridad espiritual. Y si la abandonamos, lo único que vamos a encontrarnos en el camino son chacales. ¿Vale? De su presencia es lo que más debemos de valorar en nuestras vidas. Entonces, la pregunta sería, Dios, ¿tú estás en esto? ¿En este negocio, en este trabajo? ¿En esta decisión? ¿Estás tú en esta decisión que estoy tomando, Señor? Si no está, por favor, Espíritu Santo, háblame. Eso sería el corazón perfecto. Corazón perfecto dice, examíname, oh Dios, como decía David, ¿no? En el Salmo 139. Examíname y prueba mi corazón, Señor. Ese es el corazón perfecto. El corazón perfecto dice, Señor, anhelo esto. Lo anhelo de todo mi corazón, pero Señor, no quiero perder tu presencia. Ese es el corazón perfecto, correcto. Y si es de Dios, ¿sabes lo que te digo? Dios en su tiempo te va a decir, adelante. Y si no es de Dios, te dirá, querido, aunque tú no te lo crees, pero tengo algo mejor para ti. Porque su voluntad siempre, siempre, siempre va a ser, ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Siempre. Su voluntad. La mía, por muy perfecta que yo me crea que es, y muy agradable, y muy buena, no va a alcanzar, ni de lejos, a la que Dios tiene preparada para tu vida y para la mía. Aleluya. Y en eso, algunos de los que estamos aquí hemos sido enseñados en algún momento. No es que ya lo sabemos todo,
Pero ha habido momentos en que hemos tenido que decir, Señor, mira, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Pero no quiero perder tu presencia. No quiero vender la primogenitura. Lo más importante eres tú. Aleluya. Entonces, yo creo que en esta mañana, Dios, después de haber tomado la Santa Cena, yo creo que nos lleva a que nos pongamos delante de Dios y, Señor, tú estás, porque las consecuencias es pérdida de propósito, insatisfacción constante, porque no vamos a hallar satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Temporalmente sí, pero estamos hablando de eternidad. El hijo pródigo, cogió la herencia, ¿os acordáis? La derrochó. Derrochar es malgastar. Y a veces nosotros malgastamos la vida, el tiempo. Y al final a veces nos vemos hasta anhelando comer las algarrobas que se estaban comiendo los cerdos, ¿no? Pero no fue hasta que vuelve al padre y le dice, mira, hijo, aleluya. Entonces, cuidado, porque no vamos a estar satisfechos, es que no va a haber satisfacción. Aquellos que hemos conocido a Dios, cuidado de no vender, de verdad. Cuidado con Esaú, el Esaú que podemos llevar dentro todos. Esaú perdió más de lo que él pensaba, la verdad. Entonces, volver a valorar, hoy en día, hoy, esta mañana, hoy, ahora, vamos a orar y vamos a decirle, Señor, reflexionando dentro de nosotros, si nos tenemos que arrepentir por alguna cosa, no busques la bendición, buscamos el arrepentimiento, ¿vale? Si hay algo o no, quizás no lo estoy haciendo mal, simplemente es, Señor, no me quiero equivocar, dime. ¿Cuántos quieren escuchar a Dios? Que les hable a su corazón, a lo más íntimo. Señor, háblame. Pero ¿sabe lo que pasa? Que nos da. ¿No lo sabéis? Nos da miedo a veces que Dios nos hable. No, porque a lo mejor incluso sabemos ya lo que Dios nos está pidiendo y nos quiere decir, ¿no? Y nos da. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? ¿Qué le pasó? Nos lo decía el otro día Livio, ¿no? ¿Qué hicieron cuando pecaron? ¿Qué hicieron? Escondieron. Tuvieron miedo. Pero vamos a ver, si hace un momento estaban en intimidad, en comunión. Y ahí estaban haciéndose ¿qué? Con hojas de higuera unas... Y eso es símbolo de querer cubrir justificarse él en vez de que nos justifique Cristo, ¿no? Un tapujo de religiosidad, ¿no? Estar tapado ahí con la religión y no nos sirve para nada porque Dios conoce el corazón, ¿verdad? Entonces, querido, estamos hablando de lo más importante de nuestra vida, hacer una reflexión en esta mañana, no jugar con su gracia, jugar entre comillas, por favor. Dice, no, mira a ver que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y valorar en esta mañana la salvación tan grande que Él ha traído a nuestras vidas. ¿Cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande que Él ha traído a nuestras vidas? Si descuidamos, ¿verdad? Cuidado que aquí lo gran importante es valorar nuestro llamado, nuestra identidad como hijos de Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres rectos, o sea, no solamente buenos, sino rectos delante de Dios, ¿verdad? Y a lo mejor alguno puede, es que andar en santidad es complicado, pero querido, el Espíritu Santo está con nosotros. Está con nosotros, que nos guía, que nos fortalece, que nos da la gracia. Es cuestión de decisión en nuestras vidas, Señor. Quiero hacer tu voluntad, Señor. No me quiero equivocar, guíame. Y no tener miedo. Háblame, Señor, háblame. Es más importante escuchar la voz de Dios y que me diga, Manuel, así no. Aunque me duela. Aunque me cueste, pero yo no quiero vender la presencia de Dios por un tiempo, un momento de placer o de...
temporal. El peor negocio del mundo. Cambiar lo eterno por lo temporal. Así que, por favor, si pueden salir los de la alabanza y nos ayudan a ministrar al Señor y nos lleven a la presencia de Dios. Y ahora todos, cada uno de los que estamos aquí, meditemos en estas cosas. No sé si Dios te habló, espero que Dios te haya hablado, ¿no? Porque me ha hablado a mí, ¿no? Y yo he tenido que afinar y afirmar delante de Dios y decir, ¿cuál es mi plato de lentejas? ¿Qué es lo que me está ofreciendo? Cuidado con la comodidad. Pensamos que llevamos ya mucho tiempo en el Señor, que puede ser que lleven mucho tiempo en el Señor, pero comparado con la eternidad no llevamos nada. Y podamos relajarnos, pensar que ya me lo sé todo, voy bien, tengo una Biblia, voy a la iglesia. Y puede ser que eso simplemente sea pura y dura religión. Porque lo que necesitamos es la frescura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aleluya. Ponte de pie, querido, vamos a